La cochera de San Lázaro dormía a medias. No era un sueño profundo, era un sueño de madera vieja y hierro paciente. Un sueño que se quedaba pegado a las vigas del techo, a los rieles fríos, a las ventanas altas, donde la noche se volvía una lámina azul. Afuera, el aire tenía ese filo suave del invierno en la Ciudad de México. No era nieve real, la ciudad rara vez la regalaba, pero era un frío que parecía blanco, un frío que dejaba el aliento visible, como una pequeña nube que se iba despacio, un frío que hacía que las manos buscaran los bolsillos y que los pasos sonaran más cuidadosos. Dentro de la cochera, en cambio, había luz, una luz tibia, amarilla, como de vela, venía de lámparas de aceite y de un par de focos tempranos que no brillaban con orgullo, sino con modestia. Esa luz caía sobre el tranvía como si lo cubriera con una manta, y el tranvía, quieto, parecía una casa estrecha, esperando abrir sus puertas. El conductor llegó sin prisa. Siempre llegaba así, como si no quisiera despertar al lugar de golpe, como si entendiera que los objetos, cuando se les habla con calma, responden mejor. Llevaba un abrigo oscuro, un gorro sencillo y una bufanda que olía a lana guardada. Sus botas dejaron huellas de humedad sobre el suelo. No eran huellas dramáticas, eran solo marcas de vida. Se acercó al tranvía y apoyó la mano en la madera. La madera estaba fría al principio, luego con el contacto parecía recordar, como si su superficie guardara el calor de otras manos, de otras noches, de otros inviernos. El conductor cerró los ojos un instante, escuchando. El silencio de la cochera no era vacío, era un silencio lleno de cosas pequeñas. Un goteo lejano, el crujido de una viga, el susurro del viento colándose por una rendija. Entonces lo oyó, muy leve, casi una idea. El chasquido de un cable, el descanso de un metal. El tranvía también estaba despierto. «Buenas noches», murmuró el conductor, como se le habla a una casa antigua. No esperaba respuesta, y sin embargo, algo en el ambiente se acomodó, como si las sombras se pusieran en su lugar, como si el aire se hiciera un poco menos frío. Empezó su rutina. Primero revisó las ruedas, pasó la linterna cerca, con un movimiento lento, para que la luz no pareciera un cuchillo, sino una caricia. Observó el borde, el brillo apagado del acero, tocó con los dedos, sintiendo la textura. No buscaba fallas con miedo, las buscaba con cuidado. Luego revisó el interior, subió al tranvía y el piso de madera crujió, no como queja, sino como saludo. Dentro olía a polvo limpio, a barniz antiguo, a un resto suave de carbón. Los asientos, alineados, parecían guardar la forma de pasajeros invisibles. Había un orden tranquilo, como el de un cuarto cuando todos ya se han ido a dormir. El conductor caminó por el pasillo con la linterna baja. La luz dibujaba pequeñas islas sobre el suelo. De vez en cuando, la sombra de un asiento se estiraba como un animal cansado. En las ventanas, la noche era un espejo oscuro, y en ese espejo, su rostro aparecía y desaparecía, como una foto vieja que no termina de fijarse. Se detuvo en la cabina. Ahí estaban la palanca, el timbre, los mandos que conocía como si fueran parte de su cuerpo. Los tocó uno por uno, como si contara cuentas de un rosario, como si cada gesto fuera una palabra suave repetida para calmar el mundo. En una esquina, cerca del borde del asiento, vio algo. Una tarjeta pequeña. Era del tamaño de una postal. Un cartón delgado, un poco doblado en una punta. Tenía el color de las cosas que han estado guardadas en un cajón. Un beige amarillento, con un borde ligeramente más oscuro, como si el tiempo lo hubiera besado. El conductor la levantó con cuidado. No había polvo encima. Eso le llamó la atención. Como si hubiera caído hace poco. Como si alguien la hubiera olvidado en la prisa tranquila de una tarde. La giró. Del lado de atrás, con tinta desvaída, se leía una frase breve. No era una confesión. No era un secreto pesado.
Era algo más simple y por eso mismo más profundo. Para la última noche, nada más, ni firma, ni fecha, ni explicación. El conductor sintió una pausa en el pecho. No fue miedo, no fue alarma. Fue esa sensación extraña que a veces aparece cuando uno encuentra un objeto ajeno y siente que no es del todo ajeno, como si esa tarjeta, sin decirlo, hablara del mismo aire de esa noche, del mismo frío, del mismo silencio. La sostuvo un momento y la acercó a la lámpara. La luz reveló una textura de fibras finas, un borde ligeramente gastado, un perfume mínimo, quizá de papel guardado entre páginas, quizá de una casa donde había un piano, quizá de una sala con velas. El conductor no quiso inventar demasiado, pero la imaginación, en las noches de invierno, camina sola, con pasos suaves. Guardó la tarjeta en el bolsillo interior del abrigo. La tela la recibió como si fuera un pequeño tesoro, no por su valor, sino por su misterio delicado, como una carta sin sobre, como una fotografía sin marco. En ese instante, en el fondo de la cochera, se oyó un ruido. Pasos. El supervisor nocturno apareció con un cuaderno bajo el brazo y un farol en la mano. Era un hombre de rostro cansado pero amable. Llevaba bigote y su abrigo tenía el cuello levantado. «Ya listo, don», dijo, y la voz se le volvió más baja al notar el silencio del lugar. «Todo en orden». El conductor asintió. «Todo tranquilo». El supervisor miró el tranvía como se mira a un caballo viejo antes de salir a la carretera, con respeto, con un cariño que no se dice. «Dicen que hoy», empezó, y luego se calló, como si no quisiera romper algo. «¿Qué dicen?», preguntó el conductor, sin curiosidad afilada, solo con calma. El supervisor sonrió, y el gesto parecía una llama pequeña. «Dicen muchas cosas, que la ciudad va a cambiar, que vienen tiempos nuevos. Ya sabe cómo habla la gente cuando hace frío. Las palabras se les juntan en la boca, como vapor». El conductor soltó un suspiro que se volvió nube. «La ciudad siempre cambia», dijo, «solo que a veces lo hace despacio para no despertarnos». El supervisor bajó la vista al cuaderno y tachó algo. «Hoy le tocó la última vuelta de la noche, ¿verdad?» «Sí». El supervisor levantó el farol un poco y la luz tocó el timbre del tranvía. El timbre brilló como una moneda. «Pues que sea una vuelta suave», dijo, «como para dormir». Esa frase, tan simple, se quedó flotando, como si la cochera la hubiera guardado en sus paredes. El conductor se acomodó en la cabina, encendió el pequeño foco frontal. La luz se proyectó hacia la puerta abierta de la cochera, hacia la calle nocturna. Afuera, el mundo parecía hecho de sombras azules y de aire frío. Antes de mover la palanca, el conductor tocó el timbre. Una sola vez. La campana sonó clara, redonda, con un eco suave que se fue a esconder entre los rieles. No era un sonido de prisa, era un anuncio humilde, como un buenas noches a la ciudad. El tranvía se estremeció apenas, como un animal grande que despierta en una casa cálida. Luego, con un movimiento lento, empezó a avanzar. Las ruedas tomaron el riel con un canto metálico. El cable arriba respondió con un zumbido bajo. Todo era música discreta, todo era ritmo. Al salir de la cochera, el aire frío entró como una visita. Pero dentro del tranvía, la luz seguía siendo cálida. Y el conductor, con la tarjeta guardada en el bolsillo, sintió que esa noche tenía un nombre, aunque nadie lo dijera en voz alta. La última noche del tranvía. No porque el tranvía fuera a desaparecer de golpe, no porque hubiera tragedia, sino porque, a veces, las cosas se despiden con una delicadeza tan grande que solo se nota después, como cuando se apaga una vela y el cuarto queda un segundo más oscuro, y uno entiende cuánto iluminaba. La ciudad lo esperaba, dormida a medias, con sus casas como álbumes de fotos,
con sus calles como cartas dobladas, con su invierno suave, sin nieve, pero con ese frío que vuelve más dulce el calor de las ventanas. El conductor miró hacia adelante y, sin prisa, dejó que el tranvía lo llevara al corazón silencioso de la noche. La calle recibió al tranvía como un corredor largo y frío, y aún así amable, porque la noche de invierno, cuando se deja mirar despacio, tiene una cortesía antigua. El aire tocó el rostro del conductor y le dibujó una nube de aliento, una nube pequeña que se deshizo sin prisa, como si también quisiera dormir. El zumbido del cable arriba era continuo y bajo, un susurro eléctrico que no pedía atención. El traqueteo de las ruedas sobre el riel era más bien una música repetida, una canción que la ciudad conocía desde hacía años. La luz frontal del tranvía abría un camino pálido, y en ese camino aparecían, uno por uno, los detalles: un poste húmedo, un charco oscuro, una sombra que se retira a la orilla cuando algo pasa con calma. En el bolsillo interior del abrigo, la tarjeta descansaba, y aunque no pesaba casi nada, el conductor la sentía como se siente una carta guardada cerca del corazón, no por urgencia, sino por compañía. A medida que avanzaba, las lámparas de la avenida parecían alinearse como velas cuidadosas, colocadas para que nadie tropezara con el sueño. Algunas eran de gas, otras eran focos tempranos que brillaban con una timidez moderna. Esa mezcla, ese tránsito entre una luz y otra, era el mismo tránsito que el conductor veía en el rostro de la ciudad. Un mundo que no se rompe, solo cambia de tono. Las fachadas elegantes aparecían a los lados, altas, serias, con molduras y balcones de hierro que parecían encaje. En algunas ventanas había cortinas pesadas, y detrás un calor dorado. Se adivinaban salones con alfombras, con mesas de madera oscura, con relojes que respiraban a su manera. De vez en cuando, el conductor alcanzaba a ver el reflejo de una chimenea, un fuego pequeño, estable, que hacía bailar la luz en una pared. Y esa luz, desde la calle, era como un mensaje silencioso. Aquí adentro, el invierno es más suave. El tranvía llevaba pocos pasajeros. Eso también era propio de esa hora. Un hombre con sombrero, quieto, con el cuello del abrigo levantado y los ojos medio cerrados, como si ya viajara en sueños. Una mujer mayor con un rebozo oscuro, las manos juntas sobre un bolso, respirando lento, como si contara en silencio. Dos jóvenes que hablaban bajito, con esa alegría discreta que no quiere despertar a nadie. No había prisa en sus cuerpos. En la noche, la gente se mueve distinto. Cada gesto se hace más pequeño, más cuidadoso. El conductor miró por el espejo y sintió una gratitud tranquila. No era la gratitud ruidosa de los días de fiesta. Era una gratitud íntima, como la de encontrar una taza tibia cuando el aire está helado. En un tramo de la avenida, el olor a carbón se volvió más presente. No era un olor sucio, era un olor antiguo, un olor de braseros y cocinas, de fogones encendidos para vencer el frío. Se mezclaba con el olor húmedo de la calle y con un perfume leve pureza, el de algún jabón o alguna colonia que quedaba en el abrigo de un pasajero. Esa mezcla era la ciudad misma, un tejido de cosas simples. El conductor pensó, sin pensarlo del todo, que cada noche la ciudad se vestía con ese tejido y que el tranvía era como una aguja que pasaba por el hilo. Cada parada cosía un punto, cada campanada sujetaba un recuerdo, y lo más extraño era que esa tarea, repetida tantas veces, no se volvía pesada. Al contrario, se volvía más suave, más tranquila, como una oración que ya se sabe de memoria. Al pasar frente a una casa particularmente grande, el conductor vio una sombra moverse detrás de una cortina. No pudo distinguir el rostro, solo el gesto. Alguien cerrando una ventana, alguien asegurando el mundo exterior para que el interior quede protegido. En otra ventana, más arriba, brillaba una lámpara junto a un escritorio.
Había papeles sobre la mesa. Se veía apenas el movimiento de una mano. Alguien escribía una carta. El conductor sintió una ternura lenta, como si esas cartas fueran parte de la misma noche que él conducía. Letras en una casa, rieles en la calle, tinta y metal, todo intentando decir lo mismo, que el día se terminó, que ahora se puede bajar la voz, que el corazón puede hablar sin apuro. En el bolsillo, la tarjeta pareció acomodarse, como si ese pensamiento la hiciera más real. Un poco más adelante, el tranvía cruzó una zona donde la avenida se abría y el viento tenía más espacio para moverse. El frío se hizo más claro. Entró por la rendija de una ventana y dejó un dedo helado en la nuca del conductor. Él no se molestó. Ajustó la bufanda con un gesto pequeño y siguió. Había aprendido que el frío también puede ser una forma de calma. El frío obliga a respirar con conciencia, obliga a sentir el propio cuerpo. Y, en esa conciencia, uno se vuelve más lento, más cuidadoso. El conductor escuchó el sonido del tranvía como si fuera el sonido de una casa, los crujidos, los susurros, los pequeños golpes regulares. Todo tenía un orden que tranquilizaba. En una parada, subió un niño con un paquete envuelto en papel. Iba de la mano de una mujer joven. Sus mejillas estaban rojas por el aire frío. El niño miró la cabina con ojos grandes y el conductor le devolvió una mirada amable. No dijo nada. No hacía falta. El niño se sentó y apoyó la frente contra la ventanilla, dejando un círculo de vaho que luego dibujó con el dedo, como si dibujara una luna. El conductor sintió que ese gesto, tan pequeño, era la imagen de toda la noche. Una luz pálida en un vidrio frío, una mano tibia dejando una forma que dura un instante y luego se borra. Y sin embargo, aunque se borre, el gesto queda en el recuerdo, queda en la casa que parece recordar, queda en la ciudad que aprende a dormir. El tranvía siguió avanzando. Por momentos, el conductor veía el brillo de un carruaje que pasaba lento. Por momentos, solo veía calles vacías. Las sombras de los árboles se estiraban sobre el suelo como mantas. Un perro cruzó con pasos silenciosos, sin mirar, como si supiera que la noche es un camino que no necesita explicación. Desde una esquina llegó un sonido breve, cristalino, una caja de música, o tal vez un piano tocando algo muy sencillo, una melodía que no quería lucirse. Era una música que parecía hecha para acompañar la caída del sueño. El conductor sintió que esa melodía se mezclaba con el traqueteo del tranvía y lo volvía más blando, como si el metal también pudiera aprender a susurrar. En un semáforo o una señal, el tranvía se detuvo un momento más largo. La avenida quedó quieta, y en esa quietud, el conductor notó algo que durante el día se pierde: el sonido del propio silencio. No era un silencio absoluto, era un silencio con respiración. Se oía el viento, se oía, muy lejos, una puerta que se cerraba. Se oía, quizá, el eco de un reloj. El conductor bajó la mirada hacia sus manos, hacia la palanca, y pensó en la frase de la tarjeta: para la última noche. No sabía qué significaba exactamente. No quería forzar un significado, pero la frase tenía la suavidad de una despedida sin lágrimas, como si alguien hubiera escrito eso para recordar que lo último también puede ser cálido, que lo último no tiene por qué ser triste, que lo último puede ser una lámpara encendida un poco más, solo para acompañar. El tranvía volvió a moverse. En el interior, la mujer mayor ajustó el rebozo y cerró los ojos por completo. Los jóvenes dejaron de hablar y se quedaron mirando las ventanas, como si cada ventana fuera una fotografía. El niño siguió dibujando en el vaho, ya más lento, ya cansado. El conductor, sin cambiar el ritmo, tocó suavemente el timbre, no para avisar, sino como quien marca el compás de una canción. Y la avenida respondió con su luz alineada, con su aliento de carbón, con sus casas guardando calor. La ciudad
Paso a paso, se iba preparando para dormir, y el tranvía, como una manta sobre los rieles, la acompañaba con una paciencia antigua. Al final de ese tramo, cuando la avenida empezaba a acercarse al corazón más viejo de la ciudad, el conductor sintió que la noche se volvía más íntima, más profunda, como si las piedras y las luces le pidieran hablar en voz baja. Y él, obediente, siguió adelante, dejando que el ritmo suave lo guiara. La avenida fue cediendo, poco a poco, como si el trayecto se inclinara hacia un corazón más antiguo. Las fachadas se hicieron más solemnes, la luz cambió de tono. Ya no era solo la fila de lámparas como velas modernas, sino un resplandor más profundo, reflejado en piedras viejas, en muros que parecían haber visto muchas noches y muchas despedidas suaves. El tranvía avanzaba con su música regular, y el conductor sintió que, en ese tramo, la ciudad hablaba menos con ventanas y más con suelo, menos con cortinas y más con adoquines. El aire seguía frío, y aún así había una tibieza escondida, como la de un libro guardado cerca del fuego. Se acercaban al zócalo, y el conductor, sin prisa, bajó un poco la velocidad, no por obligación, sino por respeto, como quien entra en una sala donde se guarda un recuerdo. Al doblar, la plaza pareció amplia, silenciosa, y el cielo encima parecía un techo alto, oscuro, sin lámparas. Las luces de alrededor hacían que la piedra del suelo brillara con un brillo opaco, como si estuviera ligeramente húmeda. El conductor pensó en nieve, otra vez, en esa nieve que no cae, pero que el invierno deja imaginar en los bordes de las cosas. Los reflejos blancos en los charcos parecían pequeñas placas de hielo. Las sombras de los edificios se estiraban despacio, como mantas, y el tranvía, con su luz frontal, dibujó sobre la plaza una senda pálida, una senda que parecía un camino de sueño. Dentro, los pasajeros permanecían quietos. La mujer mayor con rebozo respiraba lento. El niño había dejado su dibujo en la ventanilla y ahora apoyaba la mejilla en el vidrio, con los ojos pesados. Los jóvenes miraban sin hablar, como si el silencio fuera parte del paisaje. En el rostro del conductor también había silencio, un silencio atento. Sentía el timbre bajo sus dedos, como se siente una campanilla en una casa antigua. Podría tocarlo, sí, pero no quería romper el susurro que la plaza estaba ofreciendo. La catedral se levantaba a un lado con una presencia tranquila. No imponía, solo estaba, como una casa grande que ha aprendido a cuidar su propio silencio. El palacio, al otro lado, guardaba sus ventanas oscuras como páginas cerradas. El conductor tuvo la sensación de estar cruzando una fotografía antigua. La luz tenue, los bordes suaves, la textura del tiempo. Si alguien hubiera tomado una imagen en ese instante, habría sido una imagen con grano, con pequeñas imperfecciones, con esa belleza cálida de lo que no busca ser perfecto. La ciudad, en el invierno, se parecía más a un álbum que a un reloj, más a una carta guardada que a una noticia. El tranvía se detuvo en un punto, donde el riel parecía respirar, y entonces ocurrió algo sencillo. Un sereno se acercó a la esquina de la plaza. Llevaba una lámpara en la mano y un abrigo pesado. Su figura era discreta, pero su presencia tenía una calma antigua, como si su trabajo fuera custodiar el sueño de las piedras. Caminaba despacio. Cada paso era un sonido suave sobre el suelo. Cuando vio al tranvía, levantó la mano en un saludo pequeño, sin ceremonia. El conductor respondió con una inclinación mínima de la cabeza. En la noche, esos gestos valían más que un discurso. «Buenas noches, jefe», dijo el sereno, con una voz que parecía hecha de humo tibio. «Buenas noches», contestó el conductor. La lámpara del sereno arrojó un círculo cálido sobre el adoquín. Dentro de ese círculo, las piedras parecían más claras,
como si recordaran el calor de un día lejano. El sereno miró el tranvía con una ternura tranquila. «Hace frío, ¿verdad?», dijo, como si hablara del mundo entero sin urgencia. «Un frío suave», respondió el conductor, «de los que hacen dormir mejor». El sereno sonrió apenas, se apoyó en su lámpara un instante y su mirada se perdió en la plaza, como si escuchara algo. «Aquí, en estas piedras, siempre se oyen cosas», murmuró. «Cuando todo se calla, se oyen mejor». El conductor no preguntó qué cosas, no hacía falta, también él lo sentía. Una vibración leve, un eco, como si, bajo el suelo, quedaran guardadas canciones antiguas, no canciones alegres ni tristes, sino canciones de vida, pasos, rezos, risas, despedidas, promesas dichas en voz baja. Todo eso, mezclado, se convertía en un rumor tan suave que podía confundirse con el viento. El sereno se acercó un poco más a la cabina. «Dicen que esta noche anda especial», dijo, casi con vergüenza, como quien cuenta una superstición con respeto. El conductor sintió el bolsillo interior del abrigo, donde la tarjeta descansaba. «¿Especial cómo?». El sereno encogió los hombros, como cuando una casa recuerda. «Hay noches en que las casas», buscó la palabra, «se sienten más vivas, como si guardaran el calor de todo lo que pasó y lo soltaran despacito, para que no se pierda». Esa frase le pareció al conductor más verdadera que muchas otras. Miró la plaza, miró la catedral, miró los edificios que rodeaban el espacio abierto y pensó, sí, la ciudad es una casa enorme, una casa de piedra y luz, una casa con muchos cuartos. Y, en invierno, cuando las calles se vacían, esa casa parece respirar más lento, como una persona que por fin se recuesta. «Tal vez por eso se duerme aquí mejor», dijo el conductor, sin saber si se lo decía al sereno o a sí mismo. El sereno asintió, y el gesto fue como una bendición silenciosa. «Cuídese en la vuelta», dijo, «y toque la campana cuando quiera. A mí me gusta oírla. Me hace sentir que no estoy solo». El conductor sintió una ternura inesperada. Era una ternura simple, la de dos hombres trabajando en la noche, sosteniendo con sus gestos el descanso de una ciudad. No era heroísmo, era rutina, pero una rutina cálida. «La tocaré suave», prometió. El sereno se alejó, y su lámpara dejó un rastro de luz que se apagó a los pocos pasos. Volvió a ser una figura discreta, un guardián sin ruido. El tranvía quedó otra vez en ese silencio amplio del zócalo. Los pasajeros seguían quietos. La mujer mayor respiraba profundo, casi dormida. El niño, rendido, había cerrado los ojos. En el vidrio, el dibujo de Bao ya se estaba borrando, como una luna que se deshace. Los jóvenes miraban hacia afuera como si miraran dentro de sí. El conductor, entonces, pensó en otras noches, no como una película rápida, no como un montón de escenas, sino como una serie de imágenes lentas, separadas por el mismo ritmo del tranvía. Recordó una Navidad en la que alguien subió con un paquete envuelto en papel brillante. Recordó una tarde de lluvia en la que un señor dejó en el asiento un periódico con una foto. Recordó el olor de las flores en un domingo temprano. Recordó cartas olvidadas, llaves, pañuelos, pequeñas cosas que, en manos del tiempo, se vuelven símbolos. Y sintió que el tranvía era un álbum en movimiento. Un álbum donde cada asiento guardaba una sombra amable. No sombras de miedo, sombras de vida. Sin darse cuenta, llevó la mano al bolsillo interior y tocó la tarjeta a través de la tela. Para la última noche. La frase no pesaba, y aún así, le daba al trayecto una cualidad distinta, como si la noche tuviera una música de fondo apenas más clara, como si alguien hubiera subido el volumen de un piano en una casa lejana. El conductor no quería dramatizar, pero sí quería escuchar.
Tocó el timbre una sola vez, muy suave. El sonido se extendió por la plaza como un aro en el agua. Rebotó en las piedras, volvió como eco pequeño y luego se deshizo. Fue un sonido limpio, tranquilo, como una palabra amable dirigida a las paredes de una casa. Y por un instante, el conductor juró que la plaza respondió, no con otra campana, sino con una sensación. La sensación de que las piedras guardaban ese sonido, como guardan las canciones, como guardan los pasos, como guardan el susurro del mundo cuando decide dormir. Volvió a mover la palanca, el tranvía avanzó otra vez y el zócalo quedó atrás, quedando en la memoria como una habitación enorme a la que se entra en silencio y de la que se sale con el corazón un poco más calmado. La ciudad seguía fría, sí, pero el frío, ahora, parecía más blanco, más limpio, como nieve imaginaria, y en ese frío, la luz de las lámparas se volvía más cálida, más cercana, como si cada farol fuera una vela que alguien dejó encendida para acompañar el sueño. El conductor miró hacia adelante y sintió que la noche, en lugar de terminar, se estaba volviendo más íntima, más suave, como si, paso a paso, la ciudad lo guiara hacia un silencio todavía más profundo, donde las sombras elegantes de la Alameda lo esperarían con su propia música lenta. Al dejar atrás el zócalo, el aire pareció cambiar de textura. Seguía siendo frío, sí, pero ya no era el frío amplio de una plaza abierta, sino un frío más íntimo, como el que se queda entre calles estrechas y fachadas antiguas. El tranvía avanzaba con su ritmo de siempre, ese ritmo que no apura a nadie, y el conductor sintió que la ciudad, en ese tramo, se volvía más suave. Las luces estaban más cerca unas de otras. Los muros devolvían el resplandor con un brillo dorado, y en el interior del tranvía, los pasajeros se recogían un poco más en sí mismos, como si el sueño les hablara al oído. Las calles que llevaban hacia la Alameda tenían un aire de salón. No un salón ruidoso, sino un salón al final de la fiesta, cuando ya se apagaron la mayoría de las voces y solo queda el eco de la música en las paredes. El conductor vio pasar a un costado la entrada de un café que aún tenía luz. Dentro, las mesas estaban casi vacías y un mozo limpiaba despacio, como si cada movimiento fuera parte de una ceremonia. Un reflejo de lámpara sobre el vidrio le recordó una vela, y esa idea, la de las velas, regresó como vuelve una palabra que calma. Luz, cálido, suave. En su bolsillo interior, la tarjeta seguía ahí, quieta. Él no la tocó esta vez, no porque la olvidara, sino porque empezaba a sentir que la noche misma la llevaba, como si fuera parte de su abrigo. Entonces la Alameda apareció. No entró de golpe. Se insinuó primero con árboles, con sombras largas, con un espacio abierto, donde el aire respiraba distinto, más perfumado, más claro. El parque estaba casi vacío, y aún así parecía habitado por recuerdos. Los faroles encendidos se alineaban como pequeñas lunas terrestres. Su luz caía sobre los caminos y creaba manchas doradas en el suelo. Las ramas oscuras, arriba, parecían escribir letras lentas contra el cielo, y el conductor tuvo la impresión de que, si uno escuchaba con atención, podía oír el sonido de hojas que se guardan a sí mismas, el sonido de la noche doblándose como una carta. El tranvía bordeó la Alameda con una elegancia involuntaria, no porque fuera un carruaje fino, sino porque el lugar pedía movimientos suaves. El conductor bajó un poco la velocidad sin darse cuenta. El ruido de las ruedas se hizo más discreto. El zumbido del cable se volvió un susurro casi musical. Y, en ese mismo instante, vio algo que parecía hecho para esa hora. Una pareja saliendo de un teatro cercano. Caminaban despacio, abrigados, hombro con hombro. No reían fuerte, no hablaban con prisa. Sus rostros estaban iluminados por la luz de la calle y por un brillo interior
como si todavía llevaran la música o las palabras de la obra en el pecho. El hombre sostenía el abrigo de la mujer con una delicadeza antigua. La mujer llevaba un pequeño bolso y un gesto tranquilo, como quien sale de un lugar cálido y se acuerda, de pronto, del invierno. Al ver el tranvía, se detuvieron un instante, no para subir, sino para mirarlo pasar, como se mira un reloj bonito, un objeto familiar que acompaña la vida. El conductor sintió una ternura quieta, no porque conociera a esa pareja, no porque adivinara su historia, sino porque en ese gesto, en esa pausa breve, había algo de la ciudad que él amaba, la manera en que lo elegante podía ser también sencillo, la manera en que la noche podía ser un puente entre distintos mundos sin necesidad de hablar de ello. La mujer mayor del tranvía, con el rebozo, abrió los ojos un momento y miró hacia afuera. Sus ojos tenían el brillo del cansancio bueno, ese cansancio que llega cuando el día se hizo largo, pero sin amargura. Miró la alameda como si la reconociera. Tal vez había caminado ahí de joven, tal vez había venido a sentarse en un banco con alguien que ya no estaba, tal vez solo había visto el parque desde lejos. Cómo se mira una promesa. No dijo nada, volvió a cerrar los ojos, pero en su silencio se notaba una emoción suave, como un suspiro que no se oye. El niño dormía ya del todo. Su cabeza se inclinaba ligeramente hacia un lado. El círculo de vaho en la ventanilla se había borrado casi por completo, pero quedaba una huella tenue, una luna fantasma. El conductor miró ese rastro y pensó que así eran muchas cosas, casi invisibles y sin embargo presentes. La ciudad estaba llena de huellas así, huellas en la piedra, huellas en las paredes, huellas en el aire. Pasaron junto a uno de los caminos del parque y el conductor vio un banco ocupado por una figura sola. Era un señor mayor, con un sombrero viejo y una manta sobre las piernas. No parecía perdido, no parecía triste, parecía, más bien, alguien que ha encontrado en la noche un lugar para estar en silencio. Tenía las manos juntas y quizás sostenía algo pequeño, un reloj de bolsillo, o una cajita, o tal vez solo sus propios dedos. La luz del farol le caía encima como luz de vela. El conductor no pudo evitar imaginar que aquel hombre estaba escuchando música, una música que solo él oía, como una caja de música interior. Y, al imaginarlo, sintió que la Alameda era un cuarto de la ciudad donde los pensamientos podían sentarse a descansar. El tranvía se detuvo en una parada cercana. No subió mucha gente. Un hombre con gabardina, con un pequeño maletín, subió sin ruido y se sentó al fondo. Una joven con un chal subió y se acomodó junto a la ventana, mirando hacia el parque, como si buscara una última mirada antes de que el sueño se la llevara. Sus rostros estaban tranquilos. Nadie traía urgencia. La noche no la permitía. El conductor miró hacia adelante otra vez. La calle, más allá de la Alameda, parecía un pasillo largo iluminado por lámparas. Y, de pronto, sintió que el tranvía no solo llevaba pasajeros, llevaba instantes, llevaba escenas pequeñas, como recortes de una vida común. Llevaba el olor del teatro que aún quedaba en los abrigos, llevaba el frío de la plaza, llevaba el calor de las casas, llevaba el sueño que se iba posando sobre los ojos, y todo eso se juntaba en un interior de madera, donde el sonido del riel hacía el mismo ritmo una y otra vez, como una nana. En un momento, el conductor creyó oír música. No venía del tranvía, venía de algún lugar cercano. Era un piano, tal vez, tocando algo muy sencillo. No era una pieza para impresionar, era una melodía lenta, repetida, como si alguien practicara solo para no olvidar. Las notas salían por una ventana entreabierta y se mezclaban con el aire frío. Se volvían más suaves, más lejanas, y aún así alcanzaban a tocar el corazón como un dedo tibio.
El conductor sostuvo la palanca con más suavidad, como si la música le pidiera gentileza. Miró por el espejo y vio que algunos pasajeros también parecían escuchar, aunque no lo supieran. La joven del chal dejó caer un poco la cabeza, como si la melodía le pesara dulce. El hombre del maletín cerró los ojos un instante. La mujer mayor respiró más profundo. La ciudad alrededor parecía detenerse para escuchar también. Y, en ese momento de escucha, la tarjeta en el bolsillo interior se volvió más clara en su mente. Para la última noche, tal vez era una frase escrita para una despedida. Tal vez era una frase escrita para un regreso. Tal vez era solo una manera de nombrar una noche cualquiera. Pero ahí, junto a la alameda, con el piano lejano y las sombras elegantes de los árboles, el conductor sintió que la frase no era triste, era cálida. Era como cuando una casa recuerda su propia historia sin sufrir por ello. Solo agradeciendo, siguieron bordeando el parque. Los faroles se repetían, los árboles repetían sus sombras, el tranvía repetía su música, y esa repetición, lejos de cansar, tranquilizaba. Era un balanceo, era un vaivén, era el movimiento que arrulla. Al final del tramo, la alameda empezó a quedar atrás. Sus sombras se hicieron más largas, sus faroles más distantes. El piano dejó de oírse, o tal vez siguió, pero ya dentro del recuerdo. El conductor miró el camino que venía. Sabía que pronto el tranvía se acercaría a otro tipo de luz. No la luz de salones y teatros, sino la luz de patios interiores, de cocinas, de vecindades donde el calor se hace con lo que hay, y aún así es calor verdadero. Pensó en eso con una calma profunda. No había juicio en su pensamiento. Solo había la sensación de que la ciudad, como una casa grande, tenía muchos cuartos, y que esa noche él iba a recorrerlos con cuidado, con respeto, con un susurro en las manos. Mientras el tranvía avanzaba, el conductor respiró lento, y en el frío sintió algo parecido a una promesa, la promesa de que el sueño, cuando llega, no separa, une, y la noche seguía, suave, tranquila, llevando a todos hacia un descanso más hondo. La alameda quedó atrás como un salón que apaga sus luces con delicadeza. El tranvía siguió, y la ciudad cambió de ropa sin hacer ruido. Las fachadas se hicieron más bajas, las calles más estrechas. La luz de los faroles ya no caía sobre balcones de hierro fino, sino sobre paredes gastadas, sobre puertas de madera con pintura vieja, sobre ventanas donde el vidrio no era perfecto y devolvía reflejos temblorosos. El aire seguía frío, pero aquí el frío parecía mezclarse con otros olores, con otros calores. Olor a leña, olor a sopa, olor a ropa húmeda secándose cerca de un brasero. El conductor respiró y sintió que esa mezcla era como una manta. No tapaba del todo el invierno, pero lo volvía más amable. El tranvía se detuvo en una parada sencilla. Subieron dos personas, un hombre joven con manos de trabajo y una mujer con un canasto cubierto por un paño. Entraron sin prisa y se sentaron cerca de la puerta, como si no quisieran ocupar demasiado espacio. El conductor los miró por el espejo y vio en sus rostros esa calma que nace cuando el día se termina por fin. No era alegría ruidosa, era descanso. Era el deseo de llegar a casa y escuchar el silencio del propio cuarto, aunque el cuarto sea pequeño. A unas calles se abría el mundo de las vecindades. El conductor lo conocía bien. Había pasado ahí tantas noches que podía imaginar los patios sin verlos, como se imagina el interior de una casa familiar, el corredor con macetas, el pozo o la llave de agua, el tendedero de ropa, los niños que durante el día corren y por la noche se vuelven susurro. Ahora, en invierno, ese mundo tenía un sonido distinto, menos pasos, más puertas cerrándose con cuidado, más cucharas golpeando un plato, más voces bajas
porque el frío obliga a hablar cerca. El tranvía avanzó y entonces lo vio. El patio de una vecindad abierto hacia la calle, como una ventana grande por donde la vida se escapaba en forma de calor. No era un patio elegante, no tenía mármol ni fuentes, tenía suelo gastado, paredes con manchas del tiempo y una luz cálida colgando de un cable, una luz que parecía una estrella doméstica. Esa luz se reflejaba en una cubeta de metal, en un comal guardado, en las macetas donde una planta resistía el invierno con paciencia. El conductor sintió, sin querer, que ese patio lo llamaba, no con palabras, con su simple existencia, con su tibieza. Disminuyó la velocidad. No había prisa en la ruta, no había vigilancia estricta en esa hora, y, además, la noche parecía pedirle ese gesto, como si la ciudad quisiera mostrarle algo, no para impresionarlo, sino para consolarlo. Desde el patio se escuchó una canción bajita. No era un canto fuerte, era una melodía que alguien tarareaba, tal vez una madre, tal vez una abuela. Era un susurro con notas, y, mezclado con ese susurro, se oyó un sonido más delicado, una caja de música, una cajita pequeña que tocaba un tema simple, repetido, con ese timbre metálico que siempre parece venir de lejos, como si fuera la voz de una infancia guardada. El conductor sintió que el corazón se le ablandaba, no porque la música fuera perfecta, no porque contara una historia clara, sino porque era un sonido hecho para el hogar, un sonido que no sale a la calle para ser aplaudido, sale a la calle por accidente, porque el patio está abierto, porque el aire frío se cuela, porque la luz cuelga y tiembla, sale a la calle y se mezcla con el ruido del tranvía, y en esa mezcla el mundo se vuelve más humano. El tranvía se detuvo un poco más adelante, y, en lugar de reiniciar enseguida, el conductor dejó que el silencio cayera un momento. Los pasajeros no se quejaron, nadie preguntó. Parecía que todos, de algún modo, también habían oído la música. La mujer del canasto sonrió sin darse cuenta. El hombre joven bajó la cabeza y respiró, como quien recuerda un lugar. La mujer mayor del rebozo, que viajaba desde antes, abrió los ojos apenas, y en sus pupilas brilló una ternura antigua. El niño dormía, y su sueño parecía más profundo con esa canción lejana. El conductor miró hacia el patio, donde la luz seguía cálida. Vio una sombra moverse, alguien cruzando con una olla, otra sombra pequeña, un niño que se asomaba y luego se escondía, y oyó una frase, dicha desde dentro, tan cotidiana que parecía un rezo: ya está la cena. Esa frase, en una noche fría, podía ser lo más cercano a una bendición. Sin pensarlo demasiado, el conductor tocó el timbre, pero no como aviso, lo tocó suave. Una sola campanada que no decía apártense, sino buenas noches. La campana viajó por la calle y rebotó en las paredes de la vecindad. Entró al patio como un sonido familiar, como si fuera parte de la casa, y, por un instante, el conductor creyó escuchar una respuesta, no con otra campana, sino con una risa pequeña, tal vez un niño, tal vez la caja de música subiendo un poco el volumen, tal vez su propia imaginación. En la noche, la imaginación no engaña, acompaña. El tranvía volvió a moverse. A medida que avanzaba, el conductor sentía que la ciudad se le acercaba más. En las calles elegantes, la vida estaba detrás de cortinas. Aquí, la vida se asomaba por patios y puertas entreabiertas. Aquí, el calor era visible. Aquí, el invierno se vencía con cosas concretas. Una olla humeante, una manta sobre las piernas, una lámpara colgada, una canción que se tararea para que el niño se duerma. Pasaron frente a otra vecindad. Esta tenía el portón medio abierto. Se veía el corredor interior con pisos de ladrillo. Se veía un altar pequeño con una vela, y el brillo de esa vela
parecía más fuerte que cualquier foco. Un gato cruzó el corredor con pasos silenciosos. Alguien sacudía una cobija y, de una habitación, escapaba un olor a café recién hecho. Un olor que parecía decir: todavía hay calor en el mundo. El conductor pensó en la tarjeta guardada en su bolsillo interior. Para la última noche. La frase no se iba, no lo apuraba, solo se quedaba, como un hilo. Y ese hilo, en ese momento, parecía conectarse con cada patio, con cada luz, con cada canción, como si la última noche no fuera una despedida triste, sino una noche especialmente atenta, una noche en la que uno mira mejor, una noche en la que uno escucha mejor, una noche en la que uno entiende que el mundo cambia. Sí, pero que el calor de una vecindad, el susurro de una canción, la luz de una vela, no desaparecen. Solo encuentran otros lugares donde vivir. El tranvía se detuvo en una parada y subió una señora con un chal grueso y un paquete envuelto en papel. Sus manos estaban rojas de frío. Miró alrededor con una calma cansada y se sentó cerca de la ventana. En cuanto se acomodó, sacó de su bolsillo una carta doblada. No la abrió, solo la sostuvo un momento, como si la carta le diera calor. El conductor la vio por el espejo y sintió que esa imagen era como una repetición del mismo tema: cartas, luces, casas que recuerdan. La noche estaba llena de pequeños símbolos que no pedían explicación. La ciudad, mientras tanto, seguía preparándose para dormir. En algunas ventanas se apagaban luces, en otras se encendía una última vela. Se oían pasos en corredores, se oía agua corriendo en una llave, se oía un murmullo de conversación que se apagaba, y en medio de todo, el tranvía avanzaba como un corazón mecánico, tranquilo, llevando a todos con paciencia. En un punto, el conductor volvió a pasar cerca del primer patio, el del susurro. Ya quedaba más lejos, pero aún podía ver la luz colgante, como una estrella pequeña. La caja de música ya no se oía, o tal vez sí, pero tan bajito que se confundía con el zumbido del cable. El conductor sintió, sin tristeza, que había sido testigo de algo íntimo y simple. Y esa simpleza, en una noche que parecía especial, era suficiente para que el corazón se aquietara. Ajustó la bufanda, respiró lento y siguió adelante, porque el recorrido continuaba. Más adelante lo esperaban otras luces, otros sonidos, otras formas de calor. Pero esta vecindad tibia, este patio de los susurros, ya había dejado una marca suave en la noche, como una mano cálida sobre una frente fría. Y el tranvía, llevando ese calor invisible, continuó por los rieles, como si la ciudad entera fuera una casa grande que, poco a poco, cerraba sus puertas y se acomodaba para un sueño profundo. La zona de vecindades fue quedando detrás, pero su calor no se perdió. Se quedó pegado al aire, como el olor de una sopa que uno recuerda aún después de salir de la cocina. El tranvía avanzó por calles donde las luces eran más espaciadas y las sombras más densas, y sin embargo, no había oscuridad dura. Todo era suave. El frío seguía ahí, claro, tocando las orejas, las manos, el borde de la nariz, pero ahora el conductor notó otro perfume mezclado con el invierno: maíz, madera y un dulzor ligero que venía de algún lugar cercano, como una bebida servida en vaso de vidrio. El sonido del tranvía se mantenía regular, tranquilo, y ese ritmo parecía preparar al corazón para escuchar cosas pequeñas. En una esquina discreta, sin grandes anuncios, apareció la pulquería. No brillaba como un teatro, no imponía como un edificio de gobierno. Era más bien una puerta tibia en medio del frío, una habitación que se abría con modestia. Desde afuera se veía una luz amarilla y se oía un murmullo bajo, como una conversación que ya va terminando. La música llegaba primero que las palabras, una melodía lenta, apenas marcada,
tocada con un instrumento sencillo, o tal vez cantada a medias. No era una música para levantar el ánimo, era una música para acompañar. El conductor conocía ese lugar, no por entrar siempre, porque su trabajo era la ruta y el timbre, pero sí por verlo tantas noches, por detenerse cerca, por oler ese calor que salía a la calle. Y esa noche, sin que nadie se lo pidiera, sintió el deseo de detenerse un instante más, no como un descanso largo, solo como una pausa, como cuando uno se queda unos segundos en la puerta de una casa antes de entrar, escuchando si adentro alguien ríe, si adentro el fuego sigue encendido. El tranvía frenó con suavidad, las ruedas cantaron sobre el riel y luego se callaron. Los pasajeros permanecieron tranquilos. Algunos bajaron en esa parada, lo hicieron sin prisa, como si la noche les diera permiso de caminar lento. La mujer del chal con el paquete bajó y se perdió en una calle lateral. El hombre joven de manos de trabajo también bajó, y al pisar la calle, respiró profundo como si por fin pudiera soltar el peso del día. La mujer mayor del rebozo siguió dentro, todavía. El niño seguía dormido, con la cabeza inclinada. Los dos jóvenes, más atrás, miraron hacia la pulquería con curiosidad suave, no de fiesta, sino de abrigo. El conductor abrió un poco la ventanilla de la cabina. El aire frío entró, pero entró mezclado con el calor de la pulquería. Llegó el olor a madera vieja, a mesas frotadas con el tiempo, y ese dulzor que no era empalagoso, era un dulzor humilde. También llegó el sonido más claro de la música. Ahora se distinguía mejor. Alguien tocaba un instrumento pequeño, quizá una guitarra, quizá algo parecido a una mandolina, y las notas caían lentas, como gotas de luz. Un hombre, adentro, cantaba bajito, sin buscar atención. Más que cantar, contaba con música, como si su voz fuera un susurro que se acomoda en la esquina de una habitación. El conductor se quedó escuchando, y en esa escucha, la noche se volvió todavía más blanda. Desde la puerta de la pulquería salió un señor mayor con un vaso de vidrio en la mano. El vaso brillaba con la luz interior. El hombre bebió un sorbo en la calle, como quien prueba el calor antes de volver al frío. Tenía el rostro sereno, la mirada tranquila. Al ver el tranvía detenido, levantó un poco el vaso, un saludo mínimo, casi una bendición. El conductor respondió con una inclinación leve. No había familiaridad exagerada, solo una cortesía de quienes se reconocen en la noche. El hombre se acercó unos pasos, sin invadir, y habló con una voz suave. «Hoy anda frío», dijo, como si hablara con la ciudad misma. «Frío bueno», respondió el conductor. «Frío de dormir». El hombre sonrió. La luz de la pulquería le dibujaba una línea cálida en la mejilla. «Y de recordar», añadió, y sus palabras salieron sin peso, como si no quisiera cargar a nadie con ellas. «Hay noches así, ¿no le parece?» El conductor sintió la tarjeta en el bolsillo interior del abrigo. No la tocó, pero su presencia se hizo clara. «Sí», dijo, como si todo se oyera más. El hombre miró hacia la puerta de la pulquería. Dentro se veía el brillo de botellas, de vasos, de rostros cansados. Se veía a un mozo pasando un paño por una mesa, despacio, como si puliera no la madera, sino el tiempo. En una esquina, una lámpara de aceite temblaba, y ese temblor parecía el latido de la sala. «Aquí, cuando la música baja, se oyen las cosas que uno guarda», dijo el hombre. «No las cosas tristes, necesariamente. A veces son cosas bonitas, cosas que uno no se permite recordar en el día, porque el día corre demasiado». El conductor asintió. Tenía esa sensación desde que empezó el recorrido. La ciudad parecía una casa grande que, al apagarse las luces, dejaba salir los recuerdos como sale el calor de un brasero. «¿Y qué se guarda usted?», preguntó el conductor, sin curiosidad aguda, solo con esa amabilidad que nace cuando el mundo se vuelve lento.
El hombre alzó el vaso. Lo miró como si fuera una lámpara líquida. Guardo sonidos, dijo. La risa de mi madre en una cocina. Un piano que tocaban en una casa donde yo trabajé de joven. El paso de un tranvía cuando yo era niño. Ese timbre. Y señaló, sin señalar con la barbilla, hacia la cabina. Ese timbre es un sonido que calma. El conductor sintió que el corazón se le apretaba un poco, pero de una manera dulce. No era tristeza, era reconocimiento. No sabía que calmara, dijo. Calma porque dice que alguien sigue cuidando el camino, respondió el hombre, como los serenos, como usted. Hubo un silencio breve. La música, adentro, siguió. Un par de notas se repitieron, y esa repetición pareció arrullar el aire. El conductor pensó, de pronto, en el supervisor de la cochera, en el sereno del Zócalo, en el patio de la vecindad. Pensó en cómo la ciudad se sostenía con manos invisibles, con gestos pequeños, una lámpara encendida, una puerta cerrada con cuidado, una olla caliente, un vaso de vidrio, una canción lenta. Nada de eso salía en los periódicos. Y sin embargo, eso era lo que hacía que la noche fuera vivible, lo que hacía que el sueño llegara. El hombre dio otro sorbo y luego habló más bajo, como si no quisiera que el frío escuchara demasiado. También dicen, empezó, y luego se detuvo, buscando la forma de decirlo sin que sonara pesado. Dicen que vienen cambios, que el mundo anda moviéndose, como un mueble que alguien arrastra en otra habitación. El conductor no respondió de inmediato, no porque no tuviera opinión, sino porque, en esa noche, las opiniones se volvían innecesarias. Solo quedaba el sentir, solo quedaba la observación suave. El mundo siempre se mueve, dijo al fin, pero uno puede moverse despacio con él, como el tranvía, sin sacudir. El hombre asintió, satisfecho con esa idea. Sus ojos tenían un brillo tranquilo. Eso, sin sacudir y sin miedo. El miedo no sirve en invierno. Lo único que sirve es el calor y el silencio. La frase se quedó flotando. Parecía una enseñanza antigua, simple, como las que se dicen en una mesa cuando ya se acabó la comida y queda solo el café. El conductor miró hacia el interior del tranvía. La mujer mayor seguía sentada, quieta, como si la conversación la arrullara. Los jóvenes miraban hacia la pulquería con esa atención suave que se tiene ante una luz. El niño dormía como si el traqueteo de los rieles fuera su cuna. En ese momento, el conductor sintió que el tranvía era una extensión de la pulquería y la pulquería una extensión del tranvía. Dos cuartos distintos de la misma casa enorme que era la ciudad. ¿Quiere un poco?, preguntó el hombre, levantando apenas el vaso, ofreciendo más el gesto que la bebida. El conductor sonrió con cortesía. No puedo, dijo, pero gracias. Con escucharme basta. El hombre pareció entender perfectamente. Volvió a mirar hacia la puerta y antes de regresar adentro, dijo algo que sonó como un consejo y como un deseo. Entonces siga escuchando. Hay noches que dejan regalos pequeños, como una carta que aparece, como una música que llega de una ventana, como una luz que no se apaga. El conductor tragó saliva, muy despacio. Pensó otra vez en la tarjeta. Para la última noche. ¿Sería eso un regalo pequeño? Un hilo para seguir escuchando. No lo sabía. Y no necesitaba saberlo todavía. El hombre volvió a entrar a la pulquería y la puerta se cerró, dejando un borde de luz en la calle. La música se oyó un poco más fuerte un instante y luego volvió a su volumen de susurro. El conductor cerró la ventanilla. El aire frío quedó afuera, pero el calor que había entrado parecía quedarse un poco, como se queda un perfume. Antes de arrancar, el conductor tocó el timbre, una campanada suave, no para anunciar nada,
solo para responder a la idea de que ese sonido calma. La campana viajó por la calle, tocó la puerta de la pulquería, tocó la sombra de los faroles y volvió como un eco pequeño. El conductor imaginó, sin verlo, a alguien adentro sonriendo. Tal vez el señor mayor, tal vez el músico, tal vez nadie, pero la campana había cumplido su trabajo. Había dicho: estamos aquí, la noche sigue, todo está bien. El tranvía volvió a moverse con suavidad. El riel cantó bajo las ruedas. El cable susurró arriba. La ciudad lo recibió otra vez con su frío blanco y su luz cálida. Y el conductor, mientras avanzaba, sintió que la conversación se le quedaba adentro como una brasa tranquila, sin sacudir. Esa era la manera, esa era la forma de atravesar los cambios, con el ritmo del tranvía, con la paciencia de las casas que recuerdan, con una música lenta, un vaso de vidrio y un susurro que acompaña. A lo lejos, las calles se abrían hacia un tramo más silencioso, y el conductor supo que, más adelante, la noche iba a hacerse todavía más soñadora, como si la ciudad lo invitara a un jardín lejano, donde la nieve, aunque imaginaria, se sentiría por fin en el aire. Después de la pulquería, la ciudad pareció bajar todavía más la voz, no porque desaparecieran las luces, sino porque el camino se estiró y el ruido del centro quedó atrás, como queda atrás un salón, cuando uno cierra la puerta con cuidado. El tranvía siguió avanzando con su ritmo de siempre, pero ahora ese ritmo se escuchaba más claro, como si las calles le hicieran espacio para que su música respirara. El conductor sintió el frío en las manos, en los dedos, y pensó que el invierno es así. Te recuerda el cuerpo para que el corazón se vuelva más lento. El aliento salía en nubes pequeñas y se deshacía con calma. A veces el aire olía a tierra húmeda, y ese olor anunciaba que el trayecto se acercaba a zonas donde la ciudad se vuelve más baja, más tranquila, más parecida a un pueblo dentro de la ciudad. Coyoacán no estaba lejos en distancia, pero sí en sensación. Era un lugar que parecía tener su propio tiempo. Sus calles, aun cuando el tranvía no entraba del todo en ellas, se sentían distintas. Había menos carruajes, menos voces, más silencio entre una luz y otra. El conductor conocía esa quietud. Le recordaba a las casas viejas donde cada cuarto guarda una historia. Y cuando cae la noche, las historias se acomodan como mantas sobre las sillas. En el tranvía, los pasajeros se habían reducido. La mujer mayor seguía ahí, como si el viaje le estuviera devolviendo algo que no quería soltar todavía. Los jóvenes, ya más callados, se habían quedado mirando por la ventana sin buscar nada específico, solo dejando que la noche les pasara por los ojos. El hombre del maletín dormitaba. El niño dormía profundo, con la boca apenas abierta, y el sonido del riel lo mecía como una cuna de hierro. El conductor, sin mirar demasiado hacia atrás, sentía esas presencias como se sienten velas encendidas en una casa, pocas, pero suficientes para que el cuarto no quede vacío. A medida que avanzaban, el paisaje cambió. Los edificios altos se fueron haciendo menos frecuentes. Las fachadas se volvieron más sencillas. Aparecieron paredes bajas, huertos pequeños detrás de rejas, árboles que extendían sus ramas hacia la calle, como si quisieran tocar el tranvía al pasar. La luz de los faroles caía en círculos más amplios, y entre círculo y círculo, el mundo parecía una página oscura donde solo algunos renglones brillan. El conductor pensó, otra vez, en nieve. No había nieve real, lo sabía, pero había algo en la forma en que la luz se posaba sobre las hojas, en la forma en que el frío blanqueaba el aliento, que le hacía imaginar un polvo fino, una escarcha suave, una nieve imaginaria, de cuento, que no moja y no pesa, solo calma. En un punto, el tranvía cruzó cerca de un jardín. No era un gran parque como la Alameda, era un jardín de barrio, con bancas, con árboles, con una fuente callada. La fuente no sonaba,
Tal vez estaba apagada por el frío, y esa ausencia de sonido hacía que el lugar se sintiera todavía más dormido. Un farol iluminaba la copa de un árbol, y las hojas, al moverse con el viento, parecían tener bordes blancos. El conductor se quedó mirando un instante mientras avanzaba, y sintió que la noche le ofrecía una postal, un jardín quieto, una luz cálida, un frío suave, y el tranvía pasando como una línea lenta en medio de la fotografía. Más adelante, vio una casa con una ventana encendida. No era una luz fuerte, era una luz de vela, o al menos una luz que parecía vela. En esa ventana se veía, con claridad delicada, la sombra de un piano. No se veía el pianista, solo la forma del instrumento y la insinuación de una mano que se movía. Y entonces, como si la ciudad decidiera regalarle un sonido, llegó la música. No era una melodía completa, era un fragmento, 2 o 3 notas repetidas, un motivo sencillo. Pero esas notas, en el aire frío, se sintieron como un hilo de lana, un hilo que podía coser el corazón para que no se deshilache. El conductor bajó un poco la velocidad. No quería que la música se fuera rápido, no quería robarla, solo quería acompañarla unos segundos. El tranvía, al ir más lento, parecía escuchar también. El zumbido del cable se volvió más fino. Las ruedas, al rozar el riel, hicieron un sonido más suave. Y en el interior del tranvía, algo cambió. La joven del chal levantó la cabeza apenas, como si su sueño hubiera reconocido esas notas. La mujer mayor, sin abrir los ojos del todo, dejó escapar un suspiro tan lento que parecía una oración. Nadie dijo nada. La música era suficiente. La ventana quedó atrás y la melodía se perdió. Pero no se fue del todo. Se quedó en el oído como se queda un nombre, dicho con cariño. El conductor pensó que, en noches así, la ciudad toca su propia caja de música. A veces es una pulquería, a veces es un patio, a veces es una casa con piano. Y el tranvía, pasando, recoge esas notas y las lleva consigo un tramo, como si fuera un mensajero del sueño. El frío se hizo un poco más intenso, tal vez porque había menos paredes altas para detener el viento, tal vez porque el camino estaba más abierto. El conductor ajustó la bufanda con un gesto pequeño y sintió el tejido cálido contra la piel. La tarjeta en su bolsillo interior seguía ahí, para la última noche. No la había olvidado ni un segundo, pero ahora, en este tramo más lejano, la frase se sentía distinta. Ya no parecía solo un misterio, parecía una compañía, como si alguien hubiera puesto esa tarjeta en el tranvía para recordarle que debía mirar, que debía escuchar, que debía conducir con calma porque la noche tenía un valor especial. Al pasar cerca de un cruce, el tranvía se detuvo, no por tráfico, por rutina, una señal, un cambio de vía. El conductor aprovechó para mirar el cielo. Era oscuro, pero había una claridad tenue, como si la luna estuviera escondida detrás de una nube. Esa claridad caía sobre el camino, y por un instante, el suelo pareció tener polvo blanco. No era nieve real, era luz sobre tierra, pero el efecto era el mismo. El mundo parecía más silencioso, más limpio, más suave. El conductor pensó en una casa de invierno, en una casa donde afuera hace frío y adentro hay chimenea, en una casa donde alguien escribe una carta junto a una vela, en una casa donde un reloj suena cada hora sin prisa, y sintió que Coyoacán, de alguna manera, guardaba ese espíritu. Un lugar que parece recordar, un lugar que parece estar hecho de fotografías viejas y de cartas dobladas. El tranvía volvió a avanzar. A lo lejos se veía una calle arbolada, y entre los árboles colgaban luces pequeñas en alguna casa. Esas luces parecían luciérnagas quietas. El conductor se imaginó a una familia cenando, a alguien sirviendo café, a un niño ya en la cama. Imaginó el sonido de una caja de música cerrándose, el sonido de una puerta que se cierra con cuidado para no despertar.
Imaginó el crepitar de un brasero, y esa imaginación no era una fuga, era una forma de acompañar. En la noche, imaginar es una manera de abrazar el mundo sin tocarlo. La mujer mayor del rebozo, de pronto, habló. Fue la primera vez que lo hizo en mucho rato. Su voz era baja, gastada, pero suave. Aquí, dijo, mirando hacia afuera. Aquí uno respira diferente. El conductor escuchó por el espejo. No respondió de inmediato, para no romper la delicadeza de la frase. Luego dijo, sí, como si la ciudad se hiciera más pequeña, como si fuera un pueblo. La mujer asintió. Sus ojos brillaron apenas. Cuando yo era joven, veníamos a caminar por aquí, murmuró. Había jardines y uno se imaginaba nieve. Aunque no cayera, el conductor sintió un calor en el pecho. Era la confirmación exacta de lo que él había estado sintiendo. La nieve imaginaria no era solo su idea, era una tradición del corazón, una manera de ponerle manta al invierno. La nieve de la imaginación abriga, dijo él, y su voz sonó más baja como un susurro. La mujer sonrió, casi imperceptible, y volvió a guardar silencio. El niño siguió dormido. Los demás pasajeros, como si ese intercambio les hubiera dado permiso, respiraron más lento. El tranvía avanzó por el tramo lejano, bordeando jardines y casas bajas, llevando dentro una quietud que se hacía más espesa, más dulce. La ciudad, ahora, parecía una casa grande con un corredor largo, y el tranvía era una lámpara que caminaba por ese corredor, iluminando sin despertar. Cuando el trayecto empezó a curvar de regreso, el conductor supo que pronto dejaría esa sensación de pueblo dentro de la ciudad. Volvería hacia calles más cercanas al centro. Volvería a luces más juntas. Pero lo que había recogido aquí no se perdería. Se quedaría dentro del tranvía como se queda el olor de la madera, como se queda la música de un piano, como se queda el polvo blanco de una nieve que no existe. Y, sin embargo, calma. Y mientras avanzaba, con el frío suave y la luz cálida, el conductor sintió que la noche seguía ofreciéndole regalos pequeños, regalos hechos de silencio, regalos hechos de recuerdo, regalos que preparaban sin apuro el camino hacia un descanso más hondo. El regreso desde Coyoacán fue como volver de un sueño lento a otro sueño distinto, apenas más urbano, apenas más encendido, pero todavía sueño. El tranvía avanzaba con la misma paciencia y el conductor sentía que el frío, aunque seguía afuera, ya no mordía igual. Era un frío conocido, domesticado por tantas luces pequeñas vistas en el camino. Las casas bajas se fueron mezclando con calles un poco más transitadas, aunque el tránsito, a esa hora, era más bien un murmullo lejano. Había faroles que parecían velas y ventanas con brillo cálido donde uno podía imaginar cenas tardías, una taza de café, un reloj marcando el tiempo sin apuro. Dentro del tranvía, los cuerpos estaban más rendidos. El niño dormía profundo. La mujer mayor respiraba con una calma que parecía de chimenea. Los pocos pasajeros restantes se habían vuelto parte del silencio, como muebles tranquilos en una habitación vieja. El conductor mantuvo la ruta sin sacudir, recordando la frase que le habían dicho en la pulquería, y esa idea le acomodó las manos sobre la palanca. Todo se hacía más suave cuando uno conducía como si cargara una lámpara de aceite, sin movimientos bruscos, cuidando que la luz no tiemble. Y sin embargo, había en el aire una tensión especial. No era tensión, era presencia, como si la noche, antes de terminar, quisiera dejar una última señal, una última carta doblada dentro del abrigo del mundo. En una parada discreta, bajó el hombre del maletín. Lo hizo con cuidado, como quien no quiere que su propio paso haga ruido. Se despidió con un gesto mínimo,
El conductor respondió con una inclinación de cabeza. El tranvía siguió. La joven del chal también bajó un par de calles más adelante. Antes de salir, miró hacia la cabina un instante, como si quisiera decir algo y no encontrara palabras. Al final, solo ajustó su chal y bajó al frío, y el aire la tragó con delicadeza. Quedaron dentro el niño dormido, la mujer mayor del rebozo, y una pareja silenciosa que llevaba tiempo sin hablar, como si su conversación ya hubiera terminado por dentro. El conductor notó entonces algo que siempre pasa al final de la noche. El interior del tranvía se vuelve más grande, no porque se estire, sino porque el silencio ocupa el espacio con una calma total. Los asientos vacíos parecen esperar. Las ventanas oscuras reflejan luces como si fueran fotografías. El suelo de madera cruje menos, como si también se cansara. En ese ambiente, cualquier objeto olvidado se vuelve más visible, más significativo. Una moneda, un guante, una flor seca. Pequeñas cosas que en el día se pierden sin que nadie lo note, pero en la noche parecen llamar por su nombre. En un tramo en que el tranvía avanzaba casi sin pasajeros, el conductor escuchó un sonido leve, no del riel, no del cable, un roce, como de papel moviéndose con el aire. Miró por el espejo y vio, a mitad del coche, un asiento vacío donde algo claro sobresalía. Al principio pensó que era un pañuelo. Luego, al acercarse la luz de un farol por la ventana, vio el borde recto de un sobre. Un sobre, pálido, casi blanco, con una esquina doblada. Estaba apoyado con cuidado en el asiento, como si alguien lo hubiera dejado ahí a propósito, aunque el gesto de «a propósito» en la noche puede confundirse fácilmente con el gesto de «olvido». Aún así, el conductor sintió una certeza suave. Eso no debía quedarse ahí. Un papel, en una noche fría, es como una hoja en el viento. Se va, se pierde, se humedece, y con él se pierde algo que tal vez no se puede repetir. En la siguiente parada, donde no subió nadie y el mundo parecía suspendido, el conductor frenó con un poco más de calma, dejó el tranvía inmóvil y se levantó. Caminó hacia el asiento vacío con pasos suaves. El piso crujió bajo su peso, con esa voz antigua de la madera que reconoce a quien la cuida. Tomó el sobre entre los dedos, como se toma una fotografía vieja, sin apretar, sin manchar, con respeto. El sobre no tenía dirección visible, no tenía sello, o si lo había tenido, ya no estaba. Parecía más bien una carta destinada a ser entregada en mano. El papel estaba ligeramente perfumado, apenas, como si hubiera estado guardado en un cajón junto a ropa limpia. El conductor dio vuelta al sobre y vio una inicial escrita con tinta, una letra solitaria, elegante, sin más compañía. No había nombre completo, solo esa inicial que, para alguien, debía significar todo. Y entonces vio que dentro, asomando, había una hoja doblada. La tentación de leer no fue fuerte, no porque el conductor fuera un santo, sino porque la noche, con su calma, le enseñaba límites. La intimidad de una carta es como la intimidad de una casa. Se mira desde afuera, con cuidado, y si la puerta está entreabierta, uno no entra sin ser invitado. Sin embargo, al tomar el sobre, la hoja se deslizó un poco y una frase quedó visible, solo una línea, como el borde de un sueño que uno recuerda al despertar. Si esta es la última noche. El conductor se quedó inmóvil un instante, con la frase flotando frente a sus ojos. La palabra última tenía una presencia extraña, porque ya había otra última guardada en su bolsillo. La tarjeta, para la última noche. Ahora la carta. Si esta es la última noche. Era como si la noche, de alguna manera, le estuviera entregando dos llaves para la misma puerta, sin explicarle qué habitación había detrás. Y esa coincidencia no lo asustó, lo tranquilizó.
como si el mundo le dijera: presta atención, pero no corras. Hay cosas que llegan a su tiempo, como el sueño. Volvió a doblar la hoja con delicadeza, sin ver más, y deslizó el papel dentro del sobre. Lo sostuvo un segundo junto a la luz tenue del interior, como si quisiera calentarlo. Después, lo guardó también en el bolsillo interior del abrigo, con el mismo cuidado con que había guardado la tarjeta. Ahora sentía 2 pequeños pesos, 2 presencias de papel, y esa combinación le dio una sensación íntima, como si llevara 2 brasas pequeñas cerca del corazón. Regresó a la cabina y se sentó. La mujer mayor lo miró por el espejo con ojos tranquilos, como si hubiera notado el gesto. No preguntó, solo lo miró con una ternura silenciosa. El niño siguió dormido. Afuera, el farol de la parada temblaba como una vela, y el viento movía una hoja en el suelo con un sonido de papel. Todo era suave. Todo estaba en su lugar. El conductor puso de nuevo las manos en la palanca y arrancó sin sacudir. Mientras el tranvía avanzaba, pensó en la frase que había visto. Si esta es la última noche, no era una frase que pidiera drama, era una frase que pedía cuidado, como si alguien, al escribirla, hubiera querido decir algo importante sin alzar la voz. Y en una ciudad que se preparaba para dormir, las cosas importantes casi siempre se dicen así, en voz baja, cerca, como un susurro. Se imaginó a quien escribió esa carta, no con detalles, no con una historia exacta, porque la imaginación puede ser indiscreta cuando intenta fijar rostros. Se lo imaginó solo como una presencia humana, alguien sentado junto a una lámpara, con el frío afuera, escribiendo despacio. Tal vez una casa con chimenea o con brasero, tal vez un piano en la sala o una caja de música en un cajón, tal vez una ventana por donde entraba el aire frío y se veía la calle oscura. Alguien doblando el papel con manos cuidadosas, alguien guardándolo en un sobre y llevándolo consigo como quien lleva una parte del corazón en el bolsillo. Y luego, por alguna razón, ese sobre quedó en un asiento de tranvía. Un descuido, un cansancio, un instante de prisa, o tal vez una confianza, la confianza de que la noche y el tranvía podrían cuidar el mensaje un tramo. Esa idea le pareció al conductor extrañamente cálida. No era magia grandiosa, era una magia doméstica, la magia de los objetos que encuentran camino cuando hay manos amables. Miró hacia adelante y vio la calle extendiéndose como un pasillo de casa grande. Las luces se repetían, suaves. Algunas ventanas ya estaban oscuras, otras tenían una última llama. En una esquina se oyó una risa baja y luego silencio. En otra, el sonido de una puerta cerrándose con cuidado. La ciudad, poco a poco, se estaba apagando con ternura, y él, con 2 papeles guardados cerca del pecho, sintió que no solo conducía un tranvía, conducía también un pequeño deber invisible, un encargo sin nombre, devolver una carta, entregar una frase, cuidar un secreto que no era pesado, sino sanador, como una despedida que no rompe, solo acomoda. Antes de la próxima parada, tocó el timbre una vez, muy suave, no por necesidad, solo como si quisiera decirle a la ciudad: llevo algo frágil y lo llevo con cuidado. Y la campana, al sonar, pareció mezclar su eco con el frío, con la luz de los faroles, con la respiración dormida del niño, con el silencio de la mujer mayor, como una promesa sencilla, hecha para la noche. El tranvía siguió avanzando, y el conductor supo, con una certeza tranquila, que al final del recorrido buscaría a quien correspondiera esa carta. No tendría prisa, no forzaría puertas, solo escucharía, porque en noches como esta, la ciudad siempre deja señales, como una casa que recuerda dónde guardó sus llaves. Y él, obediente a ese ritmo suave, siguió adelante, llevando el sobre y la tarjeta como 2 copos de nieve imaginaria, ligeros, cálidos, hechos para acompañar el sueño.
La noche ya tenía el peso suave de lo que está por terminar. No un peso triste, sino ese peso cálido de una manta cuando por fin se acomoda sobre el cuerpo. El tranvía avanzaba hacia su última vuelta con el mismo ritmo, y sin embargo todo parecía más quieto, como si la ciudad, al saber que el reloj se acercaba a un umbral, bajara aún más la voz. Las calles estaban más vacías. Las luces se apagaban una por una en ventanas dispersas, y cada apagón era como un párpado que se cierra. El aire frío seguía afuera, blanco y silencioso. Dentro, la madera del tranvía guardaba un calor tenue, un calor hecho de respiraciones y de tiempo. El conductor llevaba en el bolsillo interior 2 papeles, la tarjeta y el sobre. No los tocaba, los sentía, y con sentirlos bastaba. Eran como 2 pequeñas brasas escondidas bajo la ropa, no para quemar, sino para recordar, para la última noche. Si esta es la última noche, las frases se encontraban en su mente y se acomodaban sin pelear. No pedían explicación inmediata, solo pedían ser llevadas con cuidado, como se lleva una carta que todavía no se entrega, como se lleva una palabra que todavía no se dice. El tranvía pasó de nuevo por zonas donde antes, al principio del recorrido, había más ruido de pasos. Ahora esas mismas zonas estaban diferentes. Las fachadas elegantes seguían ahí, firmes, con sus balcones y sus molduras, pero las ventanas se habían oscurecido. En algunas quedaba una lámpara encendida junto a un escritorio, como si alguien todavía escribiera, o como si alguien se negara a apagar la luz sin antes terminar un pensamiento. El conductor miró esas ventanas y sintió que la ciudad era una casa enorme donde, en cada cuarto, alguien se despide del día a su manera. Unos apagan temprano, otros se quedan un poco más, escuchando el reloj, respirando, dejando que el sueño llegue solo. En una calle más estrecha, el tranvía pasó junto a una vecindad. El portón estaba cerrado ahora, ya no se veía el patio tibio, pero el conductor recordó la luz colgante, la caja de música, el murmullo, ya está la cena, y al recordarlo, sintió que ese calor seguía existiendo detrás de la puerta, como un fuego escondido. La noche no borra las cosas, solo las guarda, las pone en su cajón, las envuelve en silencio para que no se enfríen del todo. La mujer mayor del rebozo seguía dentro. En algún momento se había acomodado mejor en su asiento, como quien decide quedarse hasta el final. Su respiración era lenta. A veces abría los ojos y miraba por la ventana sin buscar nada, solo acompañando el paso de la ciudad. El niño dormía con una serenidad total, y el conductor pensó que ese niño, cuando despertara al día siguiente, tal vez no recordaría el trayecto, pero el cuerpo sí lo recordaría. El cuerpo recordaría el balanceo del tranvía, el sonido regular del riel, la luz amarilla en la madera, y ese recuerdo sin palabras se quedaría ahí como se queda un sueño bonito, sin forma precisa, pero con calor. En una parada, subió un último pasajero. Era un hombre delgado, con un abrigo gastado y un sombrero en la mano. Su rostro estaba cansado, pero no endurecido. Tenía la expresión tranquila de quien ha trabajado mucho y ahora solo quiere llegar a casa. Pagó con monedas contadas. Se sentó cerca de la puerta y bajó la cabeza. No dormía todavía, solo cerraba los ojos como si probara el sueño. El conductor observó todo por el espejo y sintió una gratitud profunda, sin ruido. La gratitud de saber que, en una ciudad tan grande, aún existían momentos donde la vida podía ir despacio, donde los desconocidos podían compartir un silencio sin incomodidad, donde un tranvía, con su música metálica, podía ser una sala común, una habitación móvil en la que el invierno no entra del todo porque la luz lo detiene. La última vuelta lo llevó de nuevo cerca del Zócalo. La plaza estaba aún más vacía que antes. Las piedras brillaban con un reflejo suave y el conductor recordó al sereno, su lámpara, su frase,
Aquí, en estas piedras, siempre se oyen cosas. Esta vez no vio al sereno, o tal vez estaba en otra esquina, pero la sensación seguía. El zócalo parecía una página abierta que no se lee en voz alta, se lee con el corazón. El conductor bajó un poco la velocidad, como había hecho antes, y sintió que el tranvía y la plaza se saludaban sin palabras. Tocó el timbre una vez, muy suave. La campana viajó por el aire frío y se mezcló con la sombra de la catedral, rebotó en los muros, volvió como eco pequeño y luego se deshizo. Nadie respondió en voz alta, pero el conductor sintió que la ciudad, en su silencio, guardaba esa campanada como guarda una nota de piano que se queda flotando después de que la mano deja la tecla. La última vuelta tenía ese carácter. Cada sonido parecía más importante porque sabía que pronto habría silencio total. El tranvía siguió, y al cruzar otra vez por la alameda, las sombras de los árboles parecieron más largas. Los faroles seguían encendidos, pero su luz se veía más tenue, como si también se estuvieran cansando. No había pareja saliendo del teatro esta vez. No había figuras en los bancos, solo el parque dormido, quieto, con su aire de fotografía antigua. El conductor miró el camino y pensó que la alameda, de noche, es un cuarto de la ciudad donde los recuerdos se sientan a descansar. Hoy esos recuerdos parecían especialmente tranquilos, como si supieran que el mundo está por cambiar y quisieran despedirse sin alboroto. El hombre del abrigo Gastad, cerca de la puerta, dejó escapar un suspiro. El conductor lo oyó incluso desde la cabina, porque el tranvía estaba casi silencioso. Ese suspiro le pareció la voz de toda la ciudad. Un suspiro largo, no de tristeza, sino de cansancio bueno. El cansancio de un día vivido. El cansancio que prepara el sueño. Volvieron a pasar cerca de la pulquería. La puerta estaba cerrada ahora. Ya no salía música. Solo quedaba una luz mínima, como un último carbón encendido. El conductor recordó al hombre del vaso de vidrio y sus palabras. El miedo no sirve en invierno. Lo único que sirve es el calor y el silencio. Esa frase, en esta última vuelta, le pareció todavía más cierta. El mundo podía moverse, sí, podían venir cambios, pero mientras existieran puertas tibias, patios con luces, canciones bajitas y gente que cuida el camino, el cambio no tendría por qué doler. La ciudad se apagaba con ternura. En una calle, una última lámpara se apagó detrás de una cortina. En otra, se oyó el clic de un cerrojo. En otra, un perro se acomodó en un rincón y dejó de moverse. El viento pasó y levantó un papel en el suelo. Lo hizo girar y luego lo dejó caer como si también se cansara. El conductor sintió, de forma muy clara, que la noche estaba cerrando sus ojos, y él, con su tranvía, estaba acompañando ese cierre, como quien acompaña a un niño a dormir, cubriéndolo sin hacer ruido. Miró la ruta final hacia las cocheras. Faltaba poco. La mujer mayor del rebozo abrió los ojos y miró hacia la cabina, y en esa mirada había una pregunta sin palabras, una especie de «ya casi», pero también había confianza. El conductor respondió con un gesto pequeño, como diciendo «sí, ya casi, todo está bien». En el bolsillo interior, la tarjeta y la carta parecieron acomodarse otra vez, como si también sintieran la cercanía del final. El conductor imaginó que, al llegar a la cochera, habría un silencio especial, no el silencio de la calle, sino el silencio interior de los lugares donde las máquinas descansan. Y en ese silencio, él tendría que hacer algo con esos papeles. No apresurarse, no leer de más, solo encontrar la manera correcta de devolverlos al mundo, con la misma suavidad con que la noche se estaba despidiendo. El tranvía avanzó por las últimas calles de la vuelta. El sonido del riel era ahora una nana metálica, repetida, repetida, repetida. Cada repetición era un paso hacia el descanso. El conductor sintió que incluso su propia mente
se estaba apagando con ternura. Pensamientos sueltos se volvían más lentos. Recuerdos del día se alejaban. Quedaba solo la presencia del camino, la luz frontal abriendo una senda pálida y ese calor mínimo, casi invisible, que una ciudad puede ofrecerse a sí misma cuando decide dormir. Al final del tramo, apareció a lo lejos la sombra conocida de las cocheras. El conductor respiró hondo, no como quien termina una tarea pesada, sino como quien cierra un libro querido y lo coloca con cuidado en la mesa. La última vuelta estaba casi completa, y en esa cercanía del final, el mundo se sentía extrañamente protegido, como si, por un instante, nada malo pudiera entrar, solo el frío suave, la luz cálida, el susurro del cable y el sueño, acercándose despacio, como una mano tibia que apaga la lámpara sin apagar el corazón. Las cocheras aparecieron como una isla de sombra conocida, una casa grande para máquinas cansadas. La entrada estaba iluminada por una luz humilde, y esa luz, en comparación con el frío de la calle, parecía todavía más cálida. El tranvía entró despacio, como si no quisiera despertar a los otros vehículos que ya dormían alineados. Las ruedas dejaron su canto sobre el riel y luego, poco a poco, se callaron. El zumbido del cable se deshizo en el aire hasta volverse silencio, y cuando el conductor bajó la palanca y dejó que todo quedara quieto, la cochera lo recibió con ese silencio especial de los lugares donde se guarda el descanso. Un silencio espeso, de madera y metal, donde hasta el aliento suena como un susurro. Afuera, la noche empezaba a aclararse. No era todavía mañana plena, pero el cielo ya no era completamente negro. Tenía un tono azul pálido, como el interior de una fotografía antigua cuando la luz del amanecer la toca por primera vez. El frío seguía, tal vez incluso más claro, pero ya no parecía interminable. El conductor sintió que el mundo estaba cambiando de página con calma, sin sacudir, como una mano que pasa la hoja de un libro para seguir leyendo en voz baja. Dentro del tranvía, los últimos pasajeros se movieron con lentitud. El hombre del abrigo gastado abrió los ojos y se levantó como si saliera de un sueño corto. Se acomodó el sombrero y miró alrededor, un poco desorientado, y luego sonrió con vergüenza, como si hubiera dormido en una sala ajena. El conductor le dijo, «Buenas noches», con una voz tranquila, y el hombre respondió, «Buenas», como si ya sintiera el amanecer. Bajó del tranvía con pasos suaves y se perdió entre las sombras de la cochera, rumbo a la salida, rumbo a su propia casa. La mujer mayor del rebozo despertó más despacio. Sus ojos se abrieron, como se abren las ventanas cuando el aire está frío. Con cuidado, se quedó sentada un momento, mirando la madera del asiento, el borde de la ventana, el interior del tranvía, como si quisiera guardar esa imagen. Luego se levantó. Sus movimientos eran lentos, pero firmes. Se acercó a la cabina y, antes de bajar, habló con esa voz baja que había usado una sola vez en el camino. «Gracias, hijo», dijo. No fue un gracias grande. Fue un gracias como un pañuelo doblado, como una taza tibia, como una mano en el hombro. El conductor la miró y asintió. «Que descanse», respondió. La mujer sonrió apenas, y en esa sonrisa había algo muy antiguo, como si hubiera visto muchas noches y supiera que todas, al final, se vuelven silencio. Bajó del tranvía y caminó hacia la salida con pasos cortos. Su figura se fue alejando, y por un instante, el conductor imaginó que ella llevaba consigo un poco del ritmo del riel, un poco de esa nana metálica, como si el tranvía le hubiera dado un abrigo invisible para el camino. Quedó el niño. El niño seguía dormido, con la cabeza inclinada, como si el tranvía fuera su cama. El conductor sintió una ternura inmediata. Se levantó y caminó hacia el asiento donde estaba el niño. En ese silencio de cochera, el crujido de la madera sonó más claro, y aún así fue un sonido suave, un sonido de casa.
El conductor se inclinó un poco. «Pequeño», susurró. «Ya llegamos». El niño no respondió. Solo se movió levemente, como una hoja que el viento toca sin despertarla. El conductor miró alrededor, buscando, y entonces vio, en la entrada del tranvía, una mujer joven con un chal, la misma que había subido horas antes con el niño. Debía haber bajado en algún punto y vuelto por él, o tal vez había estado esperando cerca de la cochera. Su rostro tenía cansancio y alivio. No había reproche, solo gratitud. «Se me quedó dormido», dijo ella en voz bajita, como si no quisiera romper el sueño del niño. «Está bien», respondió el conductor. Viajó tranquilo. La mujer se acercó, levantó al niño con cuidado, y el niño, en brazos, se acomodó sin despertar del todo. Antes de irse, la mujer miró al conductor y le dio las gracias con un gesto pequeño, casi una reverencia. Luego salió con el niño, y el frío del amanecer los envolvió como una sábana clara. El tranvía quedó vacío. Cuando un tranvía se queda vacío al final de la noche, parece más grande. Los asientos se vuelven más serios. La madera muestra su edad. Las ventanas, ahora sin rostros, reflejan la luz pálida que entra desde afuera. El conductor se quedó de pie un instante, escuchando el silencio. Sintió que la cochera, como una casa antigua, guardaba la memoria de cada movimiento. Guardaba los pasos de los pasajeros, el sonido del timbre, la música lejana que habían recogido en la ciudad. Guardaba incluso el olor del invierno mezclado con carbón y con vida. Entonces llevó la mano al bolsillo interior del abrigo. Sacó primero la tarjeta. La sostuvo bajo la luz tenue de la cochera. «Para la última noche». La frase parecía más tranquila aquí, lejos de la calle, como si su destino fuera a ser leída en un lugar de descanso. El conductor pensó en quién la habría dejado. Pensó en manos que escriben con calma, en un escritorio bajo una lámpara, en un cajón con cartas antiguas, pero no forzó una historia. Solo aceptó que, por alguna razón, esa tarjeta había elegido viajar con él en la noche. Sacó luego el sobre. Lo sostuvo también. El papel parecía aún más frágil en la luz del amanecer. El conductor recordó la línea que había visto sin querer. «Si esta es la última noche». No quería leer más, y no lo hizo, pero la coincidencia entre ambas frases le parecía ahora un mensaje suave, no para él solamente, sino para cualquiera que viva en un mundo que cambia. Si algo es último, no hay que apurarlo ni temerlo. Hay que mirarlo con ternura. Hay que despedirse sin ruido. Hay que agradecer lo que fue y dejar espacio para lo que viene. Con ese pensamiento, el conductor decidió actuar como había actuado toda la noche. Con cuidado, buscó al supervisor nocturno, el mismo que le había hablado en la salida. Lo encontró cerca de una mesa de madera, anotando cosas a la luz de un farol. El supervisor levantó la vista, sorprendido de verlo todavía con el abrigo puesto. «¿Todo bien?», preguntó. El conductor asintió y mostró el sobre. «Encontré esto en un asiento. No sé de quién es, pero parece importante». El supervisor lo tomó con delicadeza. No lo abrió. Miró la inicial escrita en el papel y frunció el ceño como si intentara recordar un nombre. Luego asintió lentamente. «Lo voy a dejar en la oficina», dijo. «Si alguien lo busca, aquí se queda seguro, como debe ser». El conductor sintió un alivio suave. No había resuelto un misterio del mundo. Solo había cumplido un gesto correcto. Y en noches así, los gestos correctos son suficientes. La tarjeta, en cambio, no tenía a quien devolverse tan claro. El conductor la guardó de nuevo en el bolsillo, no como propiedad, sino como recuerdo, como un marcador en una página del libro, como una fotografía pequeña que uno no tira porque le recuerda que alguna vez hubo luz.
Regresó al tranvía para hacer su última tarea. Lo limpió con movimientos lentos, recogió un papelito del suelo, acomodó un asiento, pasó una mano por el borde de la madera como quien alisa una sábana, apagó las luces interiores una por una. Con cada luz que se apagaba, el tranvía se volvía más parecido a un objeto dormido, un carruaje quieto en una casa oscura. Y aún así, el conductor sintió que, aunque las luces se apagaran, el tranvía conservaba algo de la noche, su música, sus susurros, su calor mínimo. Al final, se quedó solo en la cabina. Afuera, el amanecer avanzaba despacio. El cielo tenía esa claridad fría que parece hecha de papel. Los primeros sonidos de la mañana empezaban a insinuarse. Un paso lejano, una puerta abriéndose, tal vez un carro que pasa, pero la cochera todavía guardaba un silencio profundo, como si el mundo no quisiera apresurarse a despertar. El conductor respiró hondo, pensó en la ciudad, en las avenidas iluminadas, en el zócalo y sus piedras que guardan canciones, en las sombras elegantes de la Alameda, en el patio tibio de la vecindad, en la pulquería con su música lenta, en los jardines de Coyoacán con nieve imaginaria. Pensó en los rostros que habían subido y bajado, pensó en el niño dormido, pensó en la mujer mayor, pensó en el sereno que quería oír la campana para sentirse acompañado, y sintió, sin necesidad de decirlo en voz alta, que había sido parte de algo simple y valioso: acompañar el sueño de la ciudad. Antes de bajar del tranvía, tocó el timbre una última vez, muy suave. La campana sonó en la cochera y se quedó un instante colgada en el aire, como una nota de piano sostenida. Luego se apagó y el silencio volvió, más profundo, más cálido. El conductor se puso el abrigo con firmeza, ajustó la bufanda y salió del tranvía. Caminó por la cochera con pasos lentos, como quien camina por una casa que duerme. Al llegar a la puerta, miró el cielo pálido del amanecer y sintió que, aunque el mundo estuviera a punto de cambiar, había algo que siempre se repetiría: la luz cálida buscando el interior, el frío afuera, la música pequeña en alguna habitación, una carta doblada esperando ser entregada, y el sueño, suave, llegando a tiempo. Y si tú, que escuchas o lees, también estás cerca de dormir, que esta historia te cubra como una manta, que la luz sea cálida en tu cuarto, que el frío se quede lejos, sin prisa, que tu respiración se vuelva lenta y tranquila, y que el sueño, suave y silencioso, te encuentre con ternura para darte un descanso profundo, sereno y lleno de paz.